Pedagogía del oprimido, sección 12. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Entre permanecer porque desaparece en una especie de morir para vivir y desaparecer por y en la imposición de su presencia, el educador bancario escoge la segunda hipótesis. No puede entender que permanecer equivale al hecho de buscar ser con los otros, equivale a convivir, a simpatizar, nunca a sobreponerse ni siquiera a yuxtaponerse a los educandos y no simpatizar con ellos. No existe permanencia alguna en la hipertrofia. Sin embargo, el educador bancario no puede creer en nada de esto. Convivir, simpatizar, implica comunicarse, lo que la concepción que informa su práctica rechaza y teme. No puede percibir que la vida humana solo tiene sentido en la comunicación, ni que el pensamiento del educador solo gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la realidad y por ende en la intercomunicación. Por esto mismo, el pensamiento de aquel no puede ser un pensamiento para estos últimos, ni puede ser impuesto a ellos. De ahí que no pueda ser un pensar en forma aislada, en una torre de marfil, sino en y por la comunicación en torno, repetimos, de una realidad. Y si sólo así tiene sentido el pensamiento, si sólo encuentra su fuente generadora en la acción sobre el mundo, el cual mediatiza las conciencias en comunicación, no será posible la superposición de los hombres sobre los hombres. Tal superposición, que surge como uno de los rasgos fundamentales de la concepción educativa que estamos criticando, la sitúa una vez más como práctica de la dominación. De esta, que se basa en una falsa comprensión de los hombres a los que reduce a meros objetos, no puede esperarse que provoque el desarrollo de lo que Fromm denomina biofilia, sino el desarrollo de su contrario, la necrofilia. Mientras la vida, dice Fromm, se caracteriza por el crecimiento de una manera estructurada, funcional, el individuo necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico. La persona necrófila se mueve por un deseo de convertir lo orgánico en inorgánico, de mirar la vida mecánicamente como si todas las personas vivientes fuesen objetos. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de vida se transforman en cosas. La memoria y no la experiencia, tener y no ser, es lo que cuenta. El individuo necrófilo puede realizarse con un objeto, una flor o una persona, únicamente si los posee. En consecuencia, una amenaza a su posición es una amenaza a él mismo. Si pierde la posesión, pierde el contacto con el mundo. Y continúa más adelante. Ama el control y, con el acto de controlar, mata la vida. La opresión, que no es sino un control aplastador, es necrofilia. Se nutre del amor a la muerte y no del amor a la vida. La concepción bancaria que a ella sirve también lo es. En el momento en que se fundamenta sobre un concepto mecánico, estático, especializado de la conciencia y en el cual, por esto mismo, transforma a los educandos en recipientes, en objetos, no puede esconder su marca necrófila. No se deja mover por el ánimo de liberar el pensar mediante la acción de los hombres, los unos con los otros, en la tarea común de rehacer el mundo y transformarlo en un mundo cada vez más humano. Su ánimo es justamente lo contrario, el de controlar el pensamiento y la acción, conduciendo a los hombres a la adaptación al mundo. Equivale a inhibir el poder de creación y de acción. Si al hacer esto, al obstruir la situación de los hombres como sujetos de su acción, como seres capaces de opción, los frustra. Así, cuando por un motivo cualquiera los hombres sienten la prohibición de actuar, cuando descubren su incapacidad para desarrollar el uso de sus facultades, sufren. Sufrimiento que proviene del hecho de haberse perturbado el equilibrio humano. Fromm. El no poder actuar que provoca el sufrimiento provoca también en los hombres el sentimiento de rechazo a su impotencia. Intenta entonces restablecer su capacidad de acción. Fromm. Sin embargo, ¿puede hacerlo? ¿Y cómo? Pregunta Fromm. Y responde que de un modo es el de someterse a una persona o grupo que tenga poder e identificarse con ellos. Por esta participación simbólica en la vida de otra persona, el hombre tiene la ilusión de que actúa, cuando en realidad no hace sino someterse a los que actúan y convertirse en una parte de ellos. Quizás podemos encontrar en los oprimidos este tipo de reacción
en las manifestaciones populistas. Su identificación con líderes carismáticos a través de los cuales se puedan sentir actuando y, por lo tanto, haciendo uso de sus potencialidades y su rebeldía, que surge de la inmersión en el proceso histórico, se encuentran envueltas por este ímpetu en la búsqueda de realización de sus potencialidades de acción. Para las élites dominadoras, esta rebeldía que las amenaza tiene solución en una mayor dominación, en la represión hecha incluso en nombre de la libertad y del establecimiento del orden y la paz social que, en el fondo, no es otra sino la paz privada de los dominadores. Es por esto mismo por lo que pueden considerar, lógicamente, desde su punto de vista, como un absurdo la violencia propia de una huelga de trabajadores y exigir simultáneamente al Estado que utilice la violencia a fin de acabar con la huelga. La educación como práctica de la dominación que hemos venido criticando, al mantener la ingenuidad de los educandos, lo que pretende, dentro de su marco ideológico, es indoctrinarlos en el sentido de su acomodación al mundo de la opresión. Al denunciarla, no esperamos que las élites dominadoras renuncien a su práctica. Esperarlo así sería una ingenuidad de nuestra parte. Nuestro objetivo es llamar la atención de los verdaderos humanistas sobre el hecho de que ellos no pueden, en la búsqueda de la liberación, utilizar la concepción bancaria so pena de contradecirse en su búsqueda. Asimismo, no puede dicha concepción transformarse en el legado de una sociedad opresora a la sociedad revolucionaria. La sociedad revolucionaria que mantenga la práctica de la educación bancaria se equivocó en este mantener o se dejó tocar por la desconfianza y por la falta de fe en los hombres. En cualesquiera de las hipótesis estará amenazada por el espectro de la reacción. Desgraciadamente parece que no siempre están convencidos de esto aquellos que se inquietan por la causa de la liberación. Es que, envueltos por el clima generador de la concepción bancaria y sufriendo su influencia, no llegan a percibir su significado como una fuerza deshumanizadora. Paradójicamente, entonces usan el mismo instrumento alienador en un esfuerzo que pretende ser liberador. E incluso existen los que, usando el mismo instrumento alienador, llaman ingenuos o soñadores, si no reaccionarios, a quienes difieren de esta práctica. Lo que nos parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los hombres, no podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación. La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es otra cosa, no es una cosa que se deposita en los hombres, no es una palabra más, hueca, mitificante, es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Dado que no podemos aceptar la concepción mecánica de la conciencia, que la ve como algo vacío que debe ser llenado, factor que aparece además como uno de los fundamentos implícitos en la visión bancaria criticada, tampoco podemos aceptar el hecho de que la acción liberadora utilice de las mismas armas de la dominación, vale decir, la de la propaganda, los marbetes, los depósitos. La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos, a quien el mundo llena con contenidos. No puede basarse en una conciencia espacializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de los hombres en sus relaciones con el mundo.